La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Bueno, hace un ratito teníamos a Adolfo Orellano, representante nacional, delegado nacional ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, hablando de la apelación que justamente ingresa hoy el equipo tricolor. Con nosotros está Julio Trochanski, a quien le agradecemos justamente sus minutos. Son mañanas complicadas por los trabajos personales que tienen cada uno de los entrevistados. Julio, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Pillo? Un placer estar con ustedes, como siempre. Saludo a toda la barra ahí. Bueno, lo mismo para vos. Julio, Peñarol, hoy también, al igual que Nacional, meten en la Asociación Uruguaya de Fútbol la apelación correspondiente. Sí, hoy vence el plazo. Son 3 días hábiles, eran 3 días hábiles a partir de que tomamos contacto con el fallo de la comisión disciplinaria. Estamos terminando ya los últimos detalles del escrito. Y entiendo yo que tenemos argumentos sólidos y reales, digamos, y ajustado a lo que son las normativas a la normativa disciplinaria de nuestra asociación para poder revertir un fallo que a nuestro entender trató de emparejar situaciones que no eran emparejables y que cometió un exceso con nuestro club en cuanto a la sanción de 2 partidos, algo que insólitamente no era la tónica, o insólitamente no, que dejó de lado la tónica y los fallos precedentes que esta misma comisión disciplinaria había tenido en situaciones similares o incluso más graves. Exactamente. Bueno, la sanción a Peñarol son 2 partidos a puertas cerradas. El primero con Progreso, que ya está fijado. El segundo con Nacional, que en principio está fijado. Antes de seguir hablando del fallo, ¿qué pensás, Julio, sobre la fijación de la mesa ejecutiva de día y hora y fecha para el clásico? Ustedes querían jugar lo antes posible para tener un margen de recuperación para el primer partido contra Racing por octavos de final de la Copa Libertadores de América y se lo terminan fijando el sábado. Creo que se apuraron. Desconozco por qué tanto apuro. Teníamos una cantidad de días importantes por delante como para poder terminar de definir algunos aspectos. Previo a toda esta sucesión de hechos en el clásico de la final del intermedio, había un acuerdo que lo habíamos conversado con la mesa ejecutiva de que el clásico lo íbamos a jugar un viernes. Teniendo en cuenta que Peñarol es el único cuadro que está en la Copa Libertadores y por lo tanto no se trata solo de fijar fechas, sino también de proteger a la institución que se representa a sí misma, pero en definitiva es un representante del fútbol uruguayo en la Copa de mayor jerarquía. A partir de lo que sucedió en el último clásico, al parecer, digo al parecer y ahora les voy a explicar por qué, al parecer hay una posición del ministerio de que el clásico se tiene que jugar en horario diurno. Si el clásico se jugaba el viernes, obviamente iba a ser a las 8 de la tarde, 8 de la tarde noche, digamos, y por lo tanto la mesa ejecutiva nos transmitió que no era posible fijar el clásico en otro día que no fuera el sábado. Digo al parecer respecto a lo del ministerio porque nosotros en el día de ayer hablamos con el ministro. Cuando digo hablamos me estoy refiriendo a nuestro presidente, a Ignacio Rubio, habló con el ministro y el ministro transmitió que no era una posición ministerial. Obviamente esto debe venir de algún lado, de algún sector, mando medio, digamos, pero que es habitual en un ministerio, ¿no? Que el ministro no tenga conocimiento de algunas resoluciones de su mando medio, pero que no lo inhibe de poder cambiarlos en los siguientes días. Y a eso es a lo que apuntamos a partir de la conversación que se tuvo ayer, a poder tener la autorización del ministerio para jugar el clásico el viernes de noche, en un clásico que hay que recordar que es en nuestra cancha y sin público.
de Exacto. ningún tipo en este Exacto. caso. Entonces, bueno, entendemos que hay espacio como para revertir esta decisión y proteger al club para que llegue también al partido con Racing con un descanso adecuado. O sea que lo que decimos, Julio, para a ver si te interpreté, es que el argumento que da la mesa ejecutiva, ustedes lo hablaron directamente con el propio ministro a través del presidente Peñarol, y el ministro no da ese argumento como para que el clásico sea puesto el día sábado y no el día viernes. Sí, yo no digo que la mesa no haya fundamentado esto en una comunicación desde el ministerio, que no necesariamente es la opinión que tiene el ministro o la posición que tiene el ministro sobre la posibilidad de jugar o no el día viernes. Es como el dicho, ¿no? Para hablar con el que está haciendo el circo, hablo con el dueño y no con el portero. Es más o menos lo mismo. Ahí está, pero obvio, y no, lo digo sin solo... usemos el dicho y estoy seguro, y vos lo haces así, pero quiero aclarar porque después se empieza a tergiversar. Usemos el dicho para justamente ejemplificar que puede haber una decisión de una repartición, un mando medio, ¿no? Que en base a determinados informes toma la decisión de que, o una interpretación de otra cosa, toma la decisión de que el clásico solo se puede jugar de día, pero en realidad en un nivel superior, y me refiero al máximo nivel, a nivel del ministerio que es el ministro, bueno, puede haber una consideración diferente si se toma esto que te estaba diciendo. Es un clásico a puertas cerradas, en el campeón del siglo, ni siquiera es en la ciudad de Montevideo. O sea, hay muchos aspectos que hacen a que no debería haber ningún tipo de justificación en cuanto a la seguridad para que el clásico lo podamos disputar el día viernes en la noche. Te pregunto, Julio, volviendo al tema del fallo y el tribunal, o mejor dicho, la comisión de apelaciones, la Cámara de Apelaciones, que es donde justamente van a interponer van a recurrir al día de hoy en la UF. ¿Está conformada? ¿No está conformada? ¿Tiene la mayoría de los miembros? ¿No los tiene? ¿En qué situación jurídica está la Cámara de Apelaciones hoy? Hoy el Tribunal de Apelaciones está imposibilitado de funcionar tal como está, porque al menos tiene que funcionar con 4 miembros, hasta hace poco y de forma habitual lo hacía con 5 miembros, pero 2 de ellos renunciaron. O sea, han dejado su lugar, ese lugar no se ha llenado ni sustituido por nuevos miembros, es parte de la realidad de la asociación, ¿no? Que este tribunal esté desmembrado es lo mismo que sucede en la Comisión Fiscal, es lo mismo que sucede en la Comisión de Transparencia y Ética dentro de la asociación. La verdad que la gente que participa del fútbol en estos organismos tienen mucho cuestionamiento sobre lo que es la conducción y van abandonando. En el caso, van abandonando esos lugares dentro de la asociación. No es un tema solo de Peñarol en este caso. Y en el caso particular del Tribunal de Apelaciones, bueno, hay 3 miembros, así no pueden funcionar. Nosotros de todas maneras vamos a pedir que se complete con los 7 miembros que debe tener el tribunal y estaremos a la espera de lo que dicen ellos. Pero no pueden funcionar, no podrían dar un fallo si no es al menos con 4 integrantes de ese tribunal. Bien, te consulto. Hay una política institucional de Peñarol con este ejecutivo, es notorio. Peñarol ha sacado progresivamente sus representantes de los distintos órganos. ¿Esta Cámara particularmente tenía un representante de Peñarol en lo previo? En lo previo tenía una persona vinculada, o sea, a propuesta de Peñarol. Exactamente. A propuesta de Peñarol. Cuando vos decís sí. de integrarla con los 7 miembros que debería estar, ¿se incluye el miembro de Peñarol o no? No. A ver, no. Nosotros porque entendemos que tiene que haber una formalidad que debe cumplirse y por lo tanto entendemos que idealmente deben estar completos los tribunales. Los representantes o las personas propuestas por Peñarol en los diferentes tribunales hoy no están participando de ninguno.
por las razones que ya todos conocemos sobre nuestra visión sobre lo que es la conducción de la asociación y lo perjudicial que ha sido para Peñarol. Pero bueno, veremos qué dice digamos, el Tribunal Tribunal de Apelaciones sobre el escrito que presentemos y la solicitud de que se llene con eso. De llenarse, ya sea con 1, con 2 o se completen los 7, se sortean esos nuevos integrantes dentro de el resto de los tribunales que hoy funcionan, dentro de de las personas que hoy componen el resto de los tribunales, para actuar específicamente en este caso. No es que se sortean para integrarlo de forma permanente, sino para formar parte de esta apelación y por lo tanto del consciente fallo. Pero es parte del problema siempre los tribunales, porque a ver, estos tribunales han permanecido tiempo mucho más allá de lo que está permitido legalmente, incluso en 3, 4 y hasta 10 años. La permanencia de las mismas personas dentro de una estructura, en definitiva este tipo de estructuras que imparten justicia, bueno, siempre no es lo razonable, se intenta generar un recambio, se intenta no mantener el status quo, se intenta que esas personas que si eventualmente tuvieron cuestionamientos pueda haber un recambio que aleje esos cuestionamientos y vuelva a darle veracidad al órgano que integran. Entonces, bueno, este tribunal se ha mantenido a lo largo del tiempo, eso ha sido una decisión del propio Ignacio Alonso, del propio presidente, pero es al tribunal al cual nos tenemos que presentar si nosotros queremos tener la posibilidad de revertir el fallo que se dio en primera instancia. Bien, Julio, te consulto tema tiempos. ¿Cuánto tiempo puede llevar conformar un tribunal que en los hechos, desde el punto de vista jurídico, no puede hoy funcionar por lo que estabas explicando, tomando en cuenta que después tiene, creo yo, 5 días hábiles para fallar después de que se conforme el propio tribunal o por la propia Cámara de Apelaciones, tomando en cuenta la proximidad que tenemos con el torneo clausura y con el compromiso clásico? Los tiempos, entiendo que los tiempos no van a ser largos, o sea, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta de conformar plenamente ese tribunal, veremos qué es lo que opina él mismo sobre ese planteo. Si no aceptan ese planteo, ellos podrán funcionar, o sea, podrán sortear el número de integrantes que entiendan adecuado para poder funcionar, será 1, será 2, y eso es algo que se hace de manera relativamente rápida, porque es un sorteo que se hace incluso delante de las instituciones implicadas. Después habrá que ver si esas personas que salen sorteados tienen la disponibilidad y aceptación si tenemos la disponibilidad y la aceptación de esa persona para integrar el tribunal. Yo creo que ya sea por el lugar que sea por la vía que sea en cuanto a la conformación, si es 1 o 2 o se completa el tribunal, los tiempos dan de manera adecuada para comenzar el campeonato clausura con un fallo definitivo de este Tribunal de Apelaciones. Bien. Dame sintéticamente los motivos por los cuales ustedes entienden que la sanción a Peñarol es desmedida y que debe bajar sustancialmente en función de la apelación que presentan. Sí, perfecto. Para nosotros son clarísimos. Peñarol no tiene antecedentes durante esta temporada. Hablo de antecedentes porque, bueno, el tener antecedentes supone que las medidas deben de escalar. Sin embargo, Peñarol no tiene ningún tipo de antecedentes de sanciones, de suspensión de público local en ningún partido de esta temporada. Que esto nos llama la atención porque incluso, y ahí es donde empiezan a estar las inconsistencias del fallo previo de la comisión disciplinaria, que esperemos que obviamente el Tribunal de Apelaciones vea esas inconsistencias y baje la pena que se nos otorgó. Yo escuché a un miembro del tribunal de la comisión disciplinaria decir que es verdad que Peñarol no tenía apelación, no tenía antecedentes en esta temporada, pero como el partido clásico, la Supercopa,
era tan cerca de este último clásico, él, si bien no había antecedentes, él en su fuero íntimo aplicó la sanción como si hubiéramos tenido antecedentes, lo cual está fuera de toda lógica, reglamentación, y realmente expresarlo públicamente ya no solo es incorrecto, sino que agravia a nuestra institución, porque se genera un fallo que no es ajustado a la normativa vigente. Además de que no tenemos antecedentes, esta misma comisión disciplinaria, en casos similares o incluso en mayor gravedad, nunca se excedió de una sanción mayor a un partido. Podemos traer como muestra de que ha sido así el clásico de la Supercopa, al que hacemos mención, pero que era de la temporada pasada, en donde a Peñarol se lo sancionó por el lanzamiento de bengalas desde una tribuna a otra, desde la Amsterdam a la tribuna Colombes, por el lanzamiento de fuego pirotécnico hacia la cancha. Recuerdan que creo que hubo una bengala que incluso picó 2 veces dentro del campo de juego. Y en ese mismo partido de la Supercopa se nos imputó que habíamos retrasado, que habíamos afectado el normal desarrollo del juego. Además de la utilización de pirotecnia que no estaba habilitada para ese partido. Repaso. Bengalas de tribuna a tribuna. Bengala hacia el campo de juego con, además, interferencia en el desarrollo del juego. Pirotecnia no habilitada para su uso. En ese partido de la Supercopa, a Peñarol se le otorgó un único partido de suspensión para que existiera público local en ese partido. Voy al otro antecedente. El partido clásico de la apertura, en el Parque Central. A Peñarol le lesionaron un jugador, recuerden a Jaime Báez, por un proyectil lanzado de la tribuna. Tiraron objetos contundentes, recuerden la petaca. Nacional, obviamente, en ese partido usó fuego pirotécnico que no estaba autorizado. Retrasó, de hecho, al haber lesionado a un jugador y todo lo que supuso que el partido se haya detenido, interfirió en el normal desarrollo del juego. ¿Cuál fue la sanción de Nacional? Un único partido sin público local. Entonces, hay una discordancia entre lo que han sido la gran mayoría de las sanciones en los últimos tiempos, por esa misma comisión disciplinaria que tomó esta última decisión, y ahí son las inconsistencias, y se ha apartado de lo que ha sido la aplicación de la normativa hasta ahora, que solo entendía que en este tipo de situaciones la sanción que se debía imputar a esa institución era de, como máximo, un partido, además de la multa económica, obviamente, en una institución como la nuestra, que no tiene antecedentes de ningún tipo en esta temporada. Así que por ahí va fundamentalmente la defensa que va a hacer Peñarol de la sanción que fue imputada a Peñarol, sin que podamos dejar de observar y mirar para el costado, pero bueno, eso ya es cosa juzgada, que al mismo tiempo que a nosotros se nos generó una sanción de este tipo, a el Club Nacional de Fútbol, en una situación extremadamente grave, se le otorgó la mínima sanción posible en cuanto a quita de puntos, en algo que creo que es unánime o prácticamente unánime. Fue una sanción excesivamente débil para lo que fueron los hechos. Julio, te consulto en el final. Cuando se termine de conformar la Cámara de Apelaciones, ¿sus integrantes pueden ser recusados, en este caso por Peñarol? Sí, pueden ser recusados, nosotros no lo vamos a hacer. Uh-huh. Acá entendemos primero que hay un tema prioritario de tiempos. Nosotros entendemos que lo prioritario es empezar el campeonato clausura en tiempo y forma, y por lo tanto si generamos algún tipo de situación que posponga, que implique demora en los
tiempos legales eso va a tener un perjuicio para el club y para el fútbol uruguayo, que va a haber pospuesto el inicio del campeonato. Así que por eso mismo no lo vamos a hacer. Y porque más allá de todos nuestros cuestionamientos previos a este tribunal en particular, su conformación, su permanencia a lo largo del tiempo, a pesar de que entendemos que no es reglamentario, entendemos que los hechos han sido tan escandalosos, la disparidad en la toma de decisiones y definiciones, lo inconsistente del fallo previo, no solo en estas cosas que decíamos nosotros, sino con declaraciones del tribunal que trasladan fundamentos que no son jurídicos, como el hecho de no queríamos perjudicar a los jugadores, porque cómo vamos a generar una sanción de más de 3 puntos y qué iban a sentir los jugadores, y yo agrego en el medio, jugadores de Nacional, si le sacábamos tantos puntos y en un campeonato que capaz que ganaban todos los partidos y entonces se veían afectados por esta sanción que le habíamos imputado. Es decir, una serie de inconsistencias en las declaraciones, pero que después terminaron en un fallo que fue, a los ojos de todos, improcedente y demasiado permisivo para los hechos que sucedieron en ese clásico, que terminaron con una persona lesionada de forma inusitadamente grave, permanente, para toda la vida, con secuelas, y que sin embargo recibió una sanción mínima de esta comisión disciplinaria. Entonces, habiendo analizado todo eso, entendemos que este tribunal, por más cuestionamientos que podamos tener con ellos, difícilmente pueda, en el caso de Nacional, pueda dar marcha atrás en una situación que debió ser penalizada con más quita de puntos, e incluso con más sanciones de partidos, y a la vista de todos también Peñarol recibió una sanción que fue excesiva, que no tiene antecedentes, que no tiene una lógica con respecto a lo que ha sido las sanciones previas, y que también a los ojos de la gran mayoría fue un intento de emparejar una situación que no era emparejable y que terminó con un fallo que fue un mensaje político y no un fallo ajustado a lo que es la normativa. Julio, si vos me permitís, en las últimas horas en Pasión Tricolor, una audición partidaria nacional, el dirigente de Nacional, Federico Britos, habló de este tema y habló sobre declaraciones tuyas en toda esta parte previa a la apelación. Si me permitís un segundo, vamos a escuchar unos 30 segundos justamente del dirigente nacional que hace referencia a tus declaraciones para que vos tengas la posibilidad, si lo entendés pertinente, no, de contestar al respecto. Dale. También un poco la idoneidad que tienen las personas en una institución y en otra en determinados sectores. Hoy a Nacional lo va a ir a defender el doctor Hernán Novajuez, el doctor Enrique Campos, el escribano Gonzalo Bertín, Orellano, que tiene un montón de años en esto. O sea, estamos con personas con una trayectoria importante. Y en cambio del otro lado veo, con todo el respeto del mundo, pero veo un Trochansky que sale en todos los medios, siempre como... De pesado, casi como un barra más. Y bueno, y tengo entendido que es un cirujano y es un muy buen cirujano, pero digo... estamos zapatero a sus zapatos. Estamos como que por ahí, capaz que el foco no es que acá hay un sistema, sino que capaz que nacional institucionalmente está muy preparado. Entonces digo, no quiero que todo esto que se está generando, todo este fogoneo permanente, porque después es muy fácil decir y después decir, no, pues yo la ética no la cuestiono. No. Sí, estás cuestionando todo lo que es ética de todo el sistema del mundo fútbol, desde la AUF a los dirigentes nacionales a los tribunales de apelación. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, más allá de este clásico que siempre uno quiere, el folclore, por así decirlo, que hasta en los directivos muchas veces aparece algo futbolístico y decir, chicanas, pero ya me parece que nos estamos pasando de la raya y no, seguro que no colabora en nada para bajar un poquito los decibeles. Bien, hasta ahí la palabra del dirigente nacional Britos, con relación a algunas
situaciones vinculadas a tus declaraciones en estos días. ¿Tenés algo para decir al respecto? Totalmente respetable las opiniones de Federico. Entiendo que es parte también de la defensa que tienen que hacer desde el club. Estoy convencido que en Nacional están contentos por el fallo. Pueden tener estas declaraciones públicas, pero están contentos con el fallo. Ellos sabían que podían tener un fallo más grave que el que recibieron y pensaban que lo iban a recibir. Y quizás, bueno, Federico creo que es su primera experiencia dentro de lo que es un consejo directivo del Club Nacional de Fútbol. Quizás no tenga el conocimiento de cómo se procesan los temas a nivel normativo o a nivel de lo que son la defensa en los distintos tribunales. Acá la defensa de Peñarol está hecha desde el punto de vista legal por connotados abogados destacados y con una amplia trayectoria también dentro de lo que es el fútbol. Ahora, que no se nos escape que la defensa de la institución, y más en estos tiempos en el cual hay una asociación uruguaya de fútbol, que en las palabras del economista H está cuidada en todos sus ámbitos, incluidos los tribunales, que a nadie se le escape que la defensa de los clubes no es solo legal, sino también es política. Y a los hechos me remito. El fallo de esta comisión disciplinaria fue un fallo político, no fue un fallo ajustado a las cuestiones legales. Entonces, respeto lo que él dice, obviamente podemos intercambiarlo en el ámbito que él entienda necesario. Entiendo que también quizás por ser su primera incursión y no tener del todo claro cómo es este tipo de procesos dentro de la asociación y por tener que defender obviamente a su club de la situación que se dio, hace estas declaraciones. Yo lo que le recomendaría es por lo menos tener un poco más de respeto en función de la situación, porque acá hubo una persona que está pasando muy mal y que la pasó muy mal y que va a tener una situación que lo va a acompañar toda la vida. Lo mínimo que muchos de estos dirigentes que salen a decir estas cosas tendrían que estar diciendo es: la verdad, nos merecemos esta sanción y más. Bien, en el final, Julio, me lo pregunta un oyente, está muy bien la pregunta que me hace. Volviendo al principio, cuando hablamos de la fijación del compromiso clásico de la segunda fecha del torneo de clausura, obviamente para cambiar la fecha tiene que estar de acuerdo los rivales, o sea, en este caso Nacional, o sea, los dos que juegan tienen que estar de acuerdo con el cambio de fecha. ¿Esto es así desde el punto de vista reglamentario para poder cambiar? No, las decisiones de la fijación de la fecha son privativas de la mesa ejecutiva. O sea que independientemente de lo que opine cada una de las instituciones, la mesa es la que termina definiendo cuál es el mejor día para determinado partido. ¿A qué hora presentan la apelación y dentro hoy? dentro de esas cuestiones, para que en la cual la mesa toma dentro de esas cuestiones vinculadas a la decisión de fijar un partido uno u otro día, entran diversos aspectos. Uno de ellos es si la institución tiene que disputar un partido por una Copa Internacional a los pocos días, si las condiciones de seguridad implican que se tenga que jugar en determinado día o en determinada hora. Una serie de aspectos que la mesa ejecutiva toma a la hora de definir cuándo se juega, pero que es privativa de ellos y que no tiene por qué preguntarle ni a Peñarol ni a Nacional al momento de fijar. Por supuesto que lo que se hace habitualmente es tratar de llegar a una situación en la cual sea razonable no perjudicar a uno de los clubes, porque a Nacional entiendo que le daría lo mismo jugar un día u otro, salvo que la única intención sea la de perjudicar a Peñarol, pero a Nacional entiendo que le daría lo mismo jugar un viernes de noche o un sábado de tarde, salvo que atrás de esto, en vez de querer tener cuestiones en común y defender
la participación, porque mañana les puede tocar a ellos defender la participación internacional de los clubes uruguayos y protegerlos en esa participación, bueno, salvo que la intención sea perjudicarnos, entiendo que no le va a cambiar y que si hay un cambio de día lo va a aceptar sin ningún tipo de problema. ¿A qué hora ingresan la apelación, Julio? Y ahora, después de mediodía, ya se va a enviar un escrito extenso realizado, le digo a Federico Brito que se quede tranquilo, que el escrito no lo realizo yo, lo realizan los abogados, y la defensa también la realizan los abogados, a pesar de que también dentro de las instancias estamos presentes el resto de los integrantes de la delegación. Así que en el correo del día de hoy, pero que supongo que después de las 2 de la tarde ya nos haremos presentes para entregar esta apelación. Julio, muchísimas gracias por estar en Tirando Paredes este rato. Por favor, a las órdenes, como siempre.